Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo Juan Zorrilla. Hoy nos acompaña nuevamente nuestra hermana Susana Rodríguez. Es de la comunidad misionera de El Ángel, en Carchi, casi por la frontera o cerca de la frontera, lo más cercano, con quien vamos a trabajar en el tema Cristo vive y tú también vivirás. La resurrección explicada. Tema sacado de los numerales 992 a 994 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hermanita Susana, muy buenas tardes, bienvenida a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, Juanito. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas radioescuchas. Ya pues somos conocidos, gracias a Dios, por medio de Radio Latacunga, que es un instrumento muy hermoso de evangelización. Me da mucho gusto, Juanito, que pues me permita nuevamente colaborar con un granito de arena en este caminar de la diócesis de Latacunga para poder descubrir los misterios de Dios, que son muchos y son muy hermosos, y pues que de verdad que nosotros, los seres humanos, no alcanzamos a entender todo así naturalmente, necesitamos ayuda para comprenderlos, y a mí me da mucho gusto, mucha alegría el poder colaborar con esta reflexión, Juanito. Estoy a la orden y lista para este caminar. Gracias a usted por esa predisposición de siempre ayudar. Bien, hermanita, cuéntenos de un poquito cómo va su vida pastoral, cómo van sus tareas. Muy bien, Juanito. Queridos hermanos y hermanas, desde hace 2 meses ya estoy colaborando en una nueva misión que es la parroquia San Miguel de El Ángel. En realidad es un cantón, ¿no? Civilmente hablando es el cantón Espejo y la cabecera cantonal El Ángel. A mí me llamó la atención el nombre del cantón, se llama El Ángel, y decía, ¿cuál ángel se referirá? Hasta que llegué al pueblo y el que da la bienvenida es un inmenso arcángel San Miguel, ¿no? No sé si ustedes saben, queridos hermanos y hermanas, el arcángel San Miguel, que es uno de los 3 arcángeles, ¿no? Miguel significa quien como Dios, o también la fuerza de Dios. Y él es el patrono de la parroquia donde estoy trabajando. Es inmenso, una estatua inmensa, muy grande, y también es también el patrono San Miguel de la diócesis de Ibarra, de la ciudad de Ibarra, mejor dicho. ¿Ya? La ciudad de Ibarra tiene como patrono a San Miguel Arcángel. Recuerdo en mi vida pasada cuando trabajaba en Cotopaxi también, San Miguel de Salcedo. Y así en muchas partes del Ecuador me encuentro con este hermoso patrono que es San Miguel, quien como Dios. Entonces estoy allí, es una parroquia que está bastante lejitos, digamos así. Yo para llegar a Quito o al Valle de Quito 6 horas, porque si uno va en carro propio, pues se hará a la mitad. Pero como uno va hasta Ibarra y cambia de carro y no coinciden los horarios, es bastante así. Es una aventura salir de El Ángel. Pero es muy tranquilo, muy bonito. La gente tiene mucha fe. Bien dicen que en los pueblitos rurales hay todavía una fe viva. Sí, eso es verdad. Al menos en el que yo estoy, hay una fe muy viva.
Y somos solamente tres Marianitas, pero mis hermanas, que ya son un poquito mayorcitas, sin embargo, han cultivado un hermoso apostolado que es el de visitar a los enfermos en su casa y llevarles la comunión, enfermos y ancianitos también, ¿no? O personas que no están necesariamente enfermas, pero ya no pueden caminar, o sea, están con alguna falencia en su vida física. Entonces, les lleva la comunión, es como les digo, es un pueblo muy fervoroso, muy eucarístico, entonces nos han dicho, hermanitas, nunca dejen de venir. Ya cuando se demora un poquito, mis hermanas, que son las que más van a este apostolado, ya nos encuentran a cualquiera, vendrán, hermanitas, por favor, vendrán, vengan. No, es una fe muy viva la que hay allá, Juanito. Estoy muy contenta. Así es. Qué Ujú. maravilla. Y usted anda de misión en misión. No, termina una y va a otra. Pues nuestro voto de obediencia, como ya nuestros hermanos y hermanas lo escucharon cuando nuestros colaboradores explicaban, la vida religiosa es de obediencia, es itinerante, ¿no? Entonces, como tenemos unos votos de obediencia, castidad, de pobreza, entonces no tenemos casa propia, no tenemos familia propia, o sea, una familia de carne y hueso, digamos, tenemos la familia espiritual, sí, y pues nos da eso cierta libertad para movernos a donde nos necesiten. Yo para que entiendan un poquito mis feligreses, mis amigos, mis hermanos, les digo, es como si tienen ustedes un hijito en el ejército, es parecido. Él no puede decir, no allá muy lejos, no allá muy frío, no allá muy caro, no allá muy... No, bueno, tiene que ir porque esa es su vocación. Entonces, en la vida religiosa es igual, solo que con el amor a Cristo, ¿no? Yo voy, aunque sea frío. El ángel es bien frío, pero ya con Ponchito se soluciona. El ángel es bien lejos, pero con buses y transbordos se soluciona. Y lo más hermoso es hacer lo que Dios nos pide y colaborar con la salvación de nuestros hermanos, con la evangelización, donde el Señor nos necesite. Eso, Perfecto. Juanito. Muchas gracias. Hoy celebramos a San Marcos, quien proclamó con fuerza que Cristo vive, y esa misma vida es la que hoy se nos promete. La iglesia recuerda a San Marcos, quien fue evangelista, que en un primer lugar siguió a San Pablo en Jerusalén, en el trabajo apostólico, y más adelante siguió los pasos de San Pedro, que lo llama su hijo. Se dice que su evangelio recogió la catequesis de Pedro a los romanos y que fue el que instituyó la iglesia de Alejandría, esto en el siglo I. La cita bíblica que hemos escogido está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 25, que dice: Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Hermanita Susana, el tema que vamos a ver hoy día es Cristo vive y tú también vivirás. La resurrección explicada. ¿Nos puede ayudar con una introducción a este tema tan bonito? Con mucho gusto, Juanito. Em, para esta pequeña introducción, que es como un resumen de los tres numerales que después vamos a ver detenidamente, yo he querido basarme un poquito en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, escrita por San Pablo. Es una de las cartas de Pablo, es una de las cartas que él escribe, ¿no? Y que nos hablan en este capítulo específicamente, nos habla de la resurrección. Entonces, he escogido esta parte de la Biblia para poder introducirles al tema. Estamos en la última parte del credo. Ya hemos afirmado nuestra fe en Dios Padre, Creador, en Dios Hijo, Redentor, en Dios Espíritu Santo, Santificador, y ahora decimos que creo en la resurrección de la carne. Es una afirmación un poco difícil, porque esto de resurrección siempre ha traído problemas, dudas, incluso en el tiempo de Jesús, como ya vamos a ver, los saduceos decían no existe la resurrección. Los fariseos decían sí existe, pero no la podían entender muy bien, ¿no? Y nosotros los cristianos decimos sí existe la resurrección de los muertos, porque no es solamente una idea,
es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía, he tomado el 1 Corintios 15, donde existe una explicación muy hermosa sobre la resurrección de Cristo y sobre nuestra resurrección. Entonces, si ustedes recordarán, dice allí, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Ya desde allí, esta afirmación de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, ya nos deja un poco ojos bien abiertos. ¿Cómo es eso, no? Que sea tan importante en nuestra fe cristiana la resurrección de Cristo. Claro que sí, porque le da sentido a nuestra vida, tanto la vida presente como la vida futura. Y yo sé que eso también cuesta mucho trabajo creer, o sea, es muy difícil que normalmente la gente, nuestros hermanos crean, incluso católicos, incluso creyentes, entre comillas, es muy difícil aceptarlo en el fondo del corazón que sí existe la vida eterna. Pero tenemos tantos textos en la palabra de Dios que nos hablan de esta vida eterna, ¿no? Mire, ahorita se me viene otro texto cuando el joven rico le dice a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Miren, ya contemporáneos de Jesús ya creían. Tal vez este joven rico, tal vez era un fariseo, porque ellos sí aceptaban la resurrección. Pero bueno, él habla directamente desde la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. O sea, ese sería el primer requisito para uno poder apuntarse a entrar a la vida eterna. Pero el joven le dice, eso yo ya lo cumplo desde niño, ¿qué más me falta? Él se dio cuenta de que no es suficiente solo vivir cumpliendo los mandamientos. Él sentía algo más, quería una unión con Dios más profunda. Y Jesús, dice el Evangelio, lo miró con cariño y le dijo, si quieres ser perfecto, Jesús se atreve a usar esta palabra, ¿no? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Entonces, el camino más hermoso para esa vida eterna que sí existe es eso, no solo los mandamientos, sino una vida total de entrega a los más pobres, a los más necesitados y seguir a Cristo, ¿no? Seguir a Cristo, que Él nos invita a algo nuevo cada día, a una, no diré solo renuncia, sí una renuncia, pero por amor cada día, ¿no? Entonces, nos habla Jesús de esta vida eterna. Nos dice San Pablo también en esta misma carta, primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice, eh, Dios no vino para darnos muerte, sino para darnos vida. Jesús nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. Él no murió en la cruz para que muramos, nos murió en la cruz para que vivamos, ¿no? Y dice, y de ahí surgen muchas preguntas, queridos hermanos. Dice, ¿con qué cuerpo volveremos a esta vida? ¿Cómo si ya nos entierran y nos corrompemos, ¿no? Y entonces Pablo usa una comparación muy bonita y muy sencilla. Cuando tú siembras un maicito, dice, ¿siembras un maíz vivo o un maíz muerto? Entonces ahí, ¿no? Entonces había una división ahí. Pues está muerto el granito en el sentido de que ya ha sido cosechado, pero en realidad cuando se le entierra, después brota una vida. Es un grano vivo, parece muerto, pero está vivo, porque pronto de él brotará una nueva vida, germinará ese grano. Entonces, pero en realidad también dice Jesús, si el grano de trigo no muere, no da fruto. Es como una contradicción. Sí, existe la muerte, pero también existe la vida. Y nosotros somos como ese granito de trigo que muere, que morirá para después germinar. Entonces, en la resurrección de los muertos es como que se siembra. No vamos a dejar un cuerpito muerto ahí que se va a dañar y punto. Como es un cuerpo que también tiene alma, el alma no muere, el alma es inmortal. Entonces, ese cuerpito sí muere como el granito, pero germinará para una vida eterna de una forma misteriosa que tal vez no la podemos entender, que tal vez no la podemos ver con nuestros ojos, pero germinará para la vida eterna. Entonces, San Pablo nos dice también en el versículo 52 de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, dice, en un instante, al sonar de las trompetas, los muertos resucitarán incorruptibles. Y él, sintiéndose que tal vez esté vivo cuando venga el juicio final, dice, y nosotros seremos transformados. Es decir, los que estén o estemos vivos en ese momento serán
transformados. Entonces él lo habla con una certeza tan grande. Entonces, eso es lo que yo quiero invitar a mis hermanos a que tomemos en serio la palabra de Dios. Lo que dice en la Biblia es una verdad absoluta, ¿no? Entonces, después continúa San Pablo y dice, y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y ese ser mortal se revista de inmortalidad, entonces ha sido, pues entonces se cumplirá la promesa de nuestro Señor. La palabra que está escrita en la Biblia se hará verdad, porque la vida eterna no es solo una idea, es una promesa. Porque Jesús, al morir en la cruz, ¿no? Y al resucitar, sobre todo, ha vencido a la muerte. Dice San Pablo, el último enemigo en ser derrotado será la muerte, ¿no? Porque ya el pecado también ha sido derrocado en la cruz de Cristo. Y con la resurrección, la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está muerte tu victoria? Dice San Pablo en el mismo capítulo, ya en el versículo 55, ¿no? Primera Corintios 15, 55. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? La muerte ha sido devorada por la victoria de Cristo. Eso y tomando también una cita del profeta Isaías, que pues el profeta Isaías vivió muchos siglos antes de Cristo y no supo de la resurrección de Cristo. Pero nosotros sí hemos sabido. Acabamos de celebrar la resurrección. Entonces, ¿dónde está muerte tu victoria? No hay. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Pues el aguijón, dice San Pablo, de la muerte es el pecado. Pero el pecado también ha sido vencido con la muerte y resurrección de Cristo, el nuevo Adán. Entonces, más o menos así para que nos mantengamos pues muy atentos y muy, ¿cómo se llama? Curiosos, porque lo que viene es bien interesante, Juanito. Perfecto, que nadie se mueva de su sitio, entonces, ¿no? Bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, seguimos con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña nuevamente en este canal nuestra hermana Susana Rodríguez, miembro de la comunidad misionera de El Ángel en Carchi, con quien estamos tratando el tema Cristo vive y tú también vivirás, la resurrección explicada. Tema pues que hace referencia o que explica los numerales 992 a 994 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio La Tacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga en YouTube. Allí tenemos más de 280 videos con enseñanza del catecismo. El primer numeral corresponde al tema la resurrección de Cristo y la nuestra, específicamente revelación progresiva de la resurrección, y es el 992 y dice así: la resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección. En sus pruebas, los mártires macabeos confiesan: el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él.
Hermanita Susana, por favor, su explicación y comentarios de este tema. Muchas gracias, Juanito. Queridos hermanos y hermanas, estamos frente a una realidad muy importante, pero también un poquito difícil de explicar. Hemos leído en el 992 del Catecismo que esta resurrección de los muertos, es un punto de nuestra fe, fue revelada progresivamente por Dios al pueblo de Israel, no de una manera total y de una sola vez, ¿no? Por eso encontramos a veces en el Antiguo Testamento expresiones que nos dicen, Dios mío, ¿cómo será esto? ¿Cómo es que Dios mata a los enemigos de los israelitas y pasa por un Dios bueno? O sea, para nuestra moral, por ejemplo, cristiana, eso no es así, ¿no? ¿Verdad? Dios no puede alegrarse de la muerte de sus hijos, porque también los enemigos del pueblo de Israel eran tan hijos como los israelitas. Sin embargo, es la forma en que el hombre va entendiendo a Dios, ¿no? Es más o menos así como Dios no puede revelarse de una vez, es un misterio demasiado grande, es un misterio demasiado profundo. Si se revelara de una vez, fuera como si nosotros a un niño pequeñito le diéramos de comer una deliciosa fanesca, ¿no? A un niño pequeñito no hay cómo darle comidas muy preparadas, así muy finas, muy difíciles de digerir, porque no lo va a digerir. A un niño hay que darle una coladita, a un niño hay que darle frutita aplastada, a un niño hay que darle cosas muy sencillas. Así fue el pueblo de Israel, así es nuestra fe. Vamos entendiendo de a poquito y tenemos pues que pasar por unos pasitos progresivos para entender a Dios, ¿no? Entonces, al comienzo, pues, la revelación de la resurrección, entonces, no fue bien entendida, ¿no? Esta revelación es progresiva y tiene su culmen en Cristo, en su muerte y su resurrección. Entonces, por eso no tenemos que escandalizarnos de que en los primeros pasos de la revelación, o sea, en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con esas realidades, como yo les decía, que Dios se alegra de la muerte del enemigo de Israel. En realidad no se alegra, sino que al pueblo de Israel le parecía eso, ¿no? Que Dios se alegraba con la muerte del enemigo. Pero de lo que se alegra Dios es con la vida de sus hijos. Pero los israelitas no lo iban a entender del todo, ¿no? Por eso, por ejemplo, Jesús dice, se les dijo antes, ojo por ojo, diente por diente. Y yo ahora les digo, no mires con odio a ningún hermano, porque eso es un pecado, es un intento ya de acabar con su vida, ¿no? Entonces, va más profundo el Señor, ¿no? Entonces, Él va dando una nueva perspectiva a la moral y una nueva perspectiva también a cómo lo entendieron ellos la resurrección, ¿no? Entonces, igual que a un niño, antes de darle de comer sólidos, hay que alimentarle con lechecita, con papillita. Después irá pudiendo comer las demás cosas. Bueno, también las personas que estudian el Antiguo Testamento, también se dan cuenta que el pueblo de Israel fue poco a poco progresando en la idea del más allá, el más allá de la muerte, hasta que finalmente Jesucristo, en el Nuevo Testamento, viene y clarifica la idea de la inmortalidad del alma y de la resurrección al final de los tiempos. Esto no fue de una sola, esto no fue tan fácil. Como digo, esto fue una revelación progresiva. También sabemos que Dios tiene mucha paciencia para revelarse al paso de la madurez del pueblo. Cuando estaban exiliados en Babilonia, casi él no podía darles nuevas verdades de fe, no podía irse revelando. Estaban sufridísimos, se sentían casi cerca a la muerte, porque les habían destruido el templo, les habían mandado sacando de su país, los habían llevado como esclavos a Babilonia, al lugar que ellos tanto aborrecían, y es claro, estaban lejos del templo, no podían orar, no podían nada, se sentían casi con deseos de morir. Entonces allí Dios tuvo mucha paciencia y solo les consoló, no les reveló ninguna verdad. Cuando el pueblo de Israel regresa ¿cómo se llama? De este destierro de Babilonia, regresa a Jerusalén, a su tierra, reconstruye su templo, reconstruye todas sus casas, toda su realidad, sus campos, vuelven a sembrarlos. Ahí, cuando ya les ve en una vida estable,
ya les empieza a seguir descubriendo o enseñando nuevos misterios de la fe. Pero Dios es muy paciente, respeta la velocidad del pueblo, respeta el estado de cada persona también. Entonces, fíjense, Dios va revelándose de a poco. Entonces, al principio, cuando el pueblo de Israel ve que Dios Yahvé le saca de apuros, le dicen, ¿qué pueblo hay que tenga un Dios tan grande como nuestro Dios que tiene, con nuestro Dios que tiene, el pueblo de Israel que tiene nuestro Dios? Ninguno. ¿Por qué? Porque le sacaba de apuros. Una concepción bien infantil de Dios, pero bien evidente también. Luego, según va avanzando la revelación y ese convencimiento se va haciendo más fuerte, entonces llegan a decir, no hay más que un solo Dios. Los demás, dioses con minúscula, son hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen oídos y no oyen. Pero no fue de una que llegaron a esa conclusión. Van llegando a esto poco a poco. Por eso Dios tiene paciencia con el pueblo de Israel. Luego, el tema de la resurrección pasa algo parecido. Con este tema pasa algo parecido. Em, que el Dios Todopoderoso, que creó de la nada todo, que creó todo de la nada, también tiene poder para recrear desde los restos mortales, no es una cosa fácil de aceptar, ¿no? Pero esa es nuestra fe. De tal modo que desde la fe en la creación se puede llegar a la fe en la resurrección. Por eso yo les hacía acuerdo, Juanito, ya hemos dicho, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Por eso va primero, ¿verdad? Ahora, creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido, todo lo que se refiere al Hijo. Padeció, ¿verdad? Ahora, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Todo eso, ¿no? La resurrección de la carne, aquí nos quedamos, ¿no? Estamos en eso. Es un acto de fe bien difícil. Pero pensemos esto, si Dios ha creado al hombre por amor, no se va a desdecir de ese amor con el que modeló al hombre. Entonces, si creó por amor, pues también espera resucitarnos. Hay un texto de los Macabeos, y en esto quiero hacer un paréntesis, Juanito, si usted me permite. Yo estuve en Etiopía 19 años, casi 20, y ahí, me acuerdo, habían pocos católicos, más habían musulmanes y también habían más protestantes que católicos. Y muy influenciados por los protestantes, nuestros católicos decían, hermanita, ¿y cómo vamos a rezar por los muertos? Y ya un muertito, ya no, pues ya Dios no le puede perdonar, no sé qué. Y entonces yo decía, vamos a ver el libro de los Macabeos. Claro, es que en la Biblia etíope, que era, ¿cómo se llama esto? Unificada, no es unificada, era para todas las religiones cristianas una sola, no estaban los textos deuterocanónicos. No estaba Tobías, no estaba Judith, no estaba Sabiduría, ni Eclesiástico, ni Primera y Segunda de Macabeos. Y yo sacando claro, yo saqué mi Biblia. Bueno, tenía una Biblia en español, tenía otra Biblia en inglés, tenía otra Biblia en oromo, tenía otra Biblia en amárico, pero yo no sabía amárico. En oromo sí sabía, pero no estaba. Les digo, hermanos, lo siento, es que esta Biblia no es católica, por eso no puedo demostrar. Pero en mi Biblia católica en español dice, y les leo lo de los Macabeos, ¿no? Porque si nos leemos todito, les voy a hacer el resumen. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, escriban por favor, hermanos, cuando tengan tiempo, vayan a leerlo completo, porque es la narración del martirio de los 7 hermanos macabeos en un solo día en presencia de su mamá. Su mamá estaba viendo que le matan a su hijo mayor y entonces los verdugos eran personas de Grecia, ¿no? Que les querían obligar a abandonar su fe en el Dios verdadero y obligarles a comer, bueno, eso son cosas secundarias, obligarles a comer carne de cerdo que era prohibida por la fe judía en el Antiguo Testamento, porque el cerdo era un animal impuro. Bueno, pero más era ellos la fe, ellos no querían es perder su fe en el Dios, en el único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y como ellos les querían obligar a que desdigan de su fe, ellos murieron uno tras otro. Y como la mamá les hablaba en la lengua arameo, en la lengua materna de sus hijos, los soldados pensaban que la mamá les va a decir, no sean mensos, digan nomás que no creen en Dios, digan nomás que van a desobedecer a Dios y salven su pellejo. Pero la mamá estaba diciéndoles todo lo contrario. Queridos hijos, yo no sé cómo se formaron ustedes en mi vientre, pero sé que son obra de Dios, porque yo no podía haberles dado vida sin que Dios ponga allí su mano. Y les decía, queridos hijos, aunque los maten, aunque los torturen,
no abandonen la fe en el Dios verdadero. Y ¡pum! Primer hijo muerto. ¡Pum! Segundo hijo muerto. Tercero, cuarto. Y el chiquito estaba abrazado a su mamita, viendo que los mataban a sus hermanos mayores y todos decían, ah, el chiquito es más apegado a la madre. A él siquiera le ha de aconsejar bien. No sabían quién les estaba aconsejando porque ellos no entendían el hebreo ni el arameo. Entonces ella, mijito, tú también. Sé como tus hermanos, valiente, y no abandones la fe de tus padres. No abandones lo que tanto yo te he enseñado desde que estabas en mi vientre. Y así le hablaba de la fe en Dios y los 7 murieron, también el chiquito, porque cuando ellos, los soldados, eran griegos, ¿no? Y, ¿cómo se llama esto? Eran, bueno, no ateos, eran políglotas de unos, o sea, creían en muchos dioses, pero no en el Dios de los judíos. Entonces ellos decían, ya, pues este siquiera que salve su pellejo, que reaccione y que su mamá le aconseje bien. Nada, él también. ¿Qué esperan, queridos verdugos? Mátenme. No crean que me voy ¿cómo se llama? A acobardar porque han hecho sufrir a mis hermanos. Yo sigo el ejemplo de mis hermanos porque sé en quién creo. Y por eso dice ahí al final, ya nos leyó Juanito y decía, sí, claro, el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, aunque ustedes le quiten la vida a nuestro cuerpo mortal. Y murieron los 7 y murió la mamá y quedó sentada a las bases de la fe en la resurrección. Eso cuento para el primer numeral. Qué bien, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, estamos de vuelta para continuar con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña esta vez, como siempre, nuestra hermana Susana Rodríguez, miembro de la comunidad misionera de El Ángel en Carchi, con quien estamos tratando el tema Cristo vive y tú también vivirás. La resurrección explicada. Temas pues que se refieren a los numerales 992 a 994 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 280 videos con enseñanza del Catecismo. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El numeral 993 dice, los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan responde, vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Hermanita Susana, por favor, su explicación y comentarios de este numeral. Muchas gracias, Juanito. Queridas hermanas, queridos hermanos, estamos en el numeral 993. Nos encontramos con una realidad de que Pablo, ¿no? Los hechos de los apóstoles, como sabemos, se refieren a los apóstoles sobre todo, a Pedro hasta el capítulo 15, y se refieren a Pablo desde el capítulo 16 hasta el 28, hasta que se acabe el libro. Escrito por Lucas, ¿verdad? Es la segunda parte del Evangelio de Lucas, en realidad, el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, en Hechos, capítulo 23, claro, estamos hablando de San Pablo.
Dice que San Pablo está ante el Sanedrín, ¿no? Ante el poder más grande de la iglesia de los judíos. Y lo están acusando y lo quieren volver a poner preso. Y ya nuestro Señor ya lo libró a Pedro, ya también lo libró a Pablo, pero otra vez ponerle preso a Pablo. Lo querían matar, como a Jesús. Pero como Pablo era ciudadano romano, tenía las de ganar. Era como decir, como querer matar a un gringo aquí en Ecuador. No, pues eso es meterse en problemas muy graves. Vaya a venir Trump y me mete presa a mí. No, hay mucho respeto a los gringos. Así era, querer matar a Pablo no era fácil, porque él era un ciudadano romano. Entonces era una persona de respeto. Y como estaba predicando el evangelio a diestra y a siniestra, entonces va a parar frente al Sanedrín, porque lo querían callar de alguna manera, con miedo a matarlo, pero lo querían callar, pongámosle preso. Y total, Pablo empieza su discurso y dice en el Sanedrín, o sea, delante de muchos judíos, muchos de ellos fariseos, pero resulta que algunos de ellos también eran saduceos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos, queridos hermanos? Los fariseos eran tenían la fe casi igual a la de Jesús, o sea, ellos sí creían en la resurrección, sí creían en los ángeles, sí creían en estas cosas, en la resurrección del final de los tiempos, sí creían porque ellos sí leían el libro de los Macabeos, por ejemplo. Pero los saduceos no, ellos solo aceptaban como libros sagrados los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pare de contar, ellos no aceptaban los otros como libros sagrados. Entonces eran una secta dentro de los judíos. Entonces, como fuera de esos 5 libros que son las bases de nuestra fe, pero como ya hemos dicho, en el Antiguo Testamento es como darnos las realidades de fe como en papillita, lechecita. No está completa la revelación solo con el Pentateuco, ni siquiera con todo el Antiguo Testamento incluido con el libro de los Macabeos. No está completa, ¿no? No, y a propósito de esto de los Macabeos, yo quiero aconsejarles, queridos hermanos, yo sé que a veces también en las familias católicas tenemos nuestra Biblia. Por favor, cerciórense de que sea Biblia católica, es decir, que tengan en el Antiguo Testamento completos los 7 libros deuterocanónicos. Si gustan, escriban en un cuadernito. Tienen que buscar que tenga primero y segundo libro de los Macabeos, que tenga Tobías, ¿ya? Que tenga el libro de Judith, el libro de Baruch. A ver, primera y segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría y Eclesiástico. Estos 7 libros deben tenerlo. Si faltan justo estos 7, usted tiene una Biblia protestante. No está mal, pero no está completa. Fíjese en estas maravillas del martirio de los Macabeos. Nuestros hermanos evangélicos se pierden de esta inspiración tan hermosa, porque ya la Iglesia Católica los ha aceptado como libros inspirados. Tenemos que acatarlos, hermanos. La Biblia tiene 73 libros y no le podemos quitar. Tampoco le podemos aumentar, pero no le quitemos. Yo les contaba que en Etiopía había la Biblia traducida al oromo, pero era incompleta. Pues le faltaban estos 7 libros. Por ahí algunos sacerdotes ya empezaron a traducirla. Eso demora mucho tiempo para hacer una traducción oficial de una lengua vernácula nueva para la iglesia como es el oromo. Tomará años. Yo pienso que están en ello trabajando. Esperemos que sí. Esperemos que cuando yo regrese, Juanito, esté lista la Biblia. Bueno, es un sueño, un deseo. Volviendo a nuestro puntito, cierro el paréntesis de Etiopía. Dice el numeral 993 que Jesús enseña firmemente sobre la resurrección, pero a los saduceos que niegan la resurrección, Jesús que les dice, ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios, están en un error. Claro, pues si los saduceos solo tenían como libro sagrado los 5 libros del Pentateuco, no iban a aceptar un montón de cosas que ya nos preparan para la fe en la resurrección. Entonces Jesús les dice directamente, están equivocados. Y entonces Pablo les dice, no, Pablo, al darse cuenta que habían saduceos y fariseos, porque los saduceos no creían en la resurrección, claro, no creían. Estaba incompleta su revelación de Dios. Los fariseos sí creían, pero tampoco aceptaron a Cristo, o sea, todos con nuestras falencias, ¿no? Pero Pablo se presenta y dice, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos.
y por esperar la resurrección de los muertos se me está juzgando en este Sanedrín. O sea, él no se oculta, dice, yo soy un fariseo, mis padres fueron fariseos, mi maestro Gamaliel, el más grande fariseo. Y entonces, y a mí me quieren meter preso siendo que soy fariseo y que, o sea, comparto con ustedes la fe. Y entonces hay ellos también medios perdidos, ¿por qué dice y por qué? Y cuando oyeron, ¿no? Los que estaban ahí frente a él, los del Sanedrín que estaban frente a él, oyeron que cree en la resurrección, como algunos, la mayoría eran fariseos, empezaron a pelear entre ellos y se olvidaron de atacarle a Pablo. Eso les pasó. Cuando, sí, se pusieron a pelear entre grupos de saduceos y fariseos y el Pablo salió libre, no le pudieron ni coger, peor matar. Ustedes saben que después le mataron a Pablo, ya después de muchos años, ya cuando había regado el evangelio por todos lados. Pero bueno, entonces, el tema de la resurrección siempre ha dividido y ahora también nos divide un poco, porque no es que todos hayamos aceptado fácilmente de que Cristo ha resucitado, aunque ya lo leí en antes, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Dice San Pablo, pero es fácil escucharlo, decir sí, verdad, verdad, pero es difícil adentrarlo en el centro, en el meollo de nuestro corazón y convencernos de que de verdad Jesucristo resucitó y que yo también voy a resucitar. Como decía el título, Juanito, ya no se repite dos vesitas, ¿no? Cristo está vivo y tú también vivirás. Cristo ha resucitado a la vida eterna y tú también, ¿no? Entonces hay algunas personas que dicen, pero ¿cómo si ya con la muerte se acaba todo? Así como antes de yo nacer no había nada, yo no tengo conciencia antes de mis 5 años. Sí, es verdad, no tenemos conciencia, no tenemos la evidencia al 100% de un muerto que haya resucitado y nos ha vuelto a decir, sí, si estuve en el cielo o estuve en el infierno o estuve en dónde, estuve en el purgatorio. No tenemos testigos oculares que resuciten y nos digan, pero podemos sentir de lo que dice Jesús es verdad. Por ejemplo, les pongo un ejemplo del Evangelio de Juan. Dice que el caso de que Marta le dice, verá, el Evangelio de Juan nos narra en el capítulo 11 la resurrección de Lázaro. Acordémonos, fue leída el último domingo de Cuaresma antes del Domingo de Ramos, ya hace un tiempito. Pero en la resurrección de Lázaro, ¿qué dice Marta, la hermana de Lázaro? Sale corriendo antes de que Jesús llegue a la casa y le dice, Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto, porque ya sabían que Jesús hacía ya milagros, curaba enfermos, había resucitado a la hija del jefe de la sinagoga, la hija de Jairo, había resucitado al hijo de la viuda de Naín, había resucitado a varias personas. ¿Cómo no va a impedir que se muera su amigo Lázaro, a quien tanto quería? Pero ellas decían, no le dijeron, pero sentían, nos defraudaste, no viniste, y ya está 3 días en el sepulcro. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y entonces ella dice, ya sé que resucitará en la resurrección el último día, la fe de los macabeos, ¿no ve? Y Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le puso en apuros a la pobre Marta porque ella no estaba preparada para tanto, pero dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el que iba a venir al mundo a liberarnos. Claro, es decir, de los pecados. No se atreve a decir a liberarnos de la muerte, porque aún no resucitaba a Lázaro, pero ya estaba por creer. Y luego Jesús resucita a Lázaro. Acuérdense que le decía María, la más apegada a Jesús. No, maestro, ya no hagas quitar la piedra del sepulcro, ya lleva 3 días, ya tiene mal olor, ya está descomponiéndose. ¿No te he dicho que verás cosas mayores? Saquen la piedra. Y Lázaro, sal fuera. Y resucitó Lázaro y salió. Sáquenlo, desátenlo para que pueda caminar. Y Lázaro resucitó. Entonces, hermanos, yo me acuerdo otro paréntesis más chiquito. Un niño que estaba por morir allá en Etiopía, no era católico, era adventista, pero era cristiano, claro, en eso nos une. Estaba ya por morir en el hospital y los doctores dijeron, Señor, al papá,
bautícelo porque este niño va a morir. Y él, de tanto llorar, no podía bautizar. Mi hermana, Matilde, le bautizó, pero dijo, disculpe, profe, porque ese era nuestro profesor de Oromo, pero era adventista. Disculpe, profe, yo le bauticé, pero que sea nomás adventista, aunque yo sea católica la que le bauticé. Él que sea nomás adventista. Entonces, él no le volvió a bautizar. Sabía que es válido, cualquier bautismo de cualquier iglesia cristiana es válido para la otra. Y su hijo es adventista, claro. Pero quiero decir, ese niño en realidad después se mejoró. No sé si le volverían a bautizar, creo que no. Creo que no le volverían a bautizar. Pero fuimos muy y somos muy buenos amigos con esa familia adventista, que solamente les dimos apoyo moral y saber de que el Señor puede hacer el milagro y lo hizo. No murió el niño, no lo resucitó el Señor. Le evitó la muerte a este niño de Etiopía, pero a Lázaro lo resucitó. Es que para Dios no hay nada imposible, queridos hermanos. Bueno, hasta ahí, Juanito, para ver si ¿Listo? avanzamos al otro numeral. Listo, muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí. Me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, hermana Susana Rodríguez, de la comunidad misionera de El Ángel en Carchi. El tema que estamos tratando es Cristo vive y tú también vivirás. La resurrección explicada. Tema pues que hace referencia o que explica los numerales 992 a 994 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga por hacer posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 280 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El último numeral, el 994, dice, pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de su resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos, anunciando así su propia resurrección que, no obstante, será de otro orden. De este acontecimiento único, él habla como del signo de Jonás, del signo del templo. Anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte. Qué hermoso, qué bonito. Hermanita Susana, por favor, su explicación y comentarios de este numeral. Gracias, Juanito. Queridos hermanos, queridas hermanas, este numeral del catecismo está bien denso. Es bien difícil abarcarlo en solo 15 minutos, pero vamos a intentar. Primero dice, hay más. O sea, lo que ya dijimos de los macabeos y de Lázaro es poco, hay más. Dice, Jesús liga la fe en la resurrección en la fe en su propia persona. El momento que le dice a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y por eso se refería a Lázaro, y Lázaro creía en él y resucitó, ¿no? Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Es decir, le prometió ya a esa Marta que dijo, sí creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios vivo. Entonces le dijo, tú no morirás para siempre, aunque tu cuerpo muera. Tu alma vivirá para siempre porque es inmortal. No lo dijo así exactamente, pero ya él como que dio a entender, el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Será heredero de la vida eterna. Entonces,
es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a los que han creído en él. Y ahí nos da un texto, otro texto fuera del de la resurrección de Lázaro. En Juan 5:24, ¿qué leemos? En verdad les digo, dice Jesús, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, es decir, en nuestro Padre Dios, tiene vida eterna. Ha pasado de la muerte a la vida. Es decir, una de las maneras para acceder a esta vida eterna es escuchar su palabra y hacer la vida, claro que sí. Y otra, en Juan, el mismo Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no se pierda nadie ni nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Entonces ahí Jesús dice, yo lo resucitaré el último día. Hay una canción incluso hermosa, ¿no? Yo lo resucitaré en el día final. Una canción muy hermosa. Y luego dice, porque lo liga a la recepción de la Eucaristía también. Porque Jesús dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Nos está invitando a vivir el misterio de la Eucaristía. Entonces, a escuchar su palabra, que es, en otras palabras, la primera parte de nuestras Eucaristías, ¿verdad? Liturgia de la palabra. Primera lectura, Salmo, segunda lectura, Evangelio. Y luego también nos está diciendo otra manera de tener vida eterna, es pues recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Esto es tan evidente que nos dice, por favor, acudamos a la Eucaristía, comulguemos, en otras palabras. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. No es tan fácil alejarse de la Eucaristía, hermanos. Tiene consecuencias. Entonces Jesús dice, no te alejes de la Eucaristía. Recibe mi cuerpo, recibe mi sangre, yo te resucitaré el último día. Estás hecho para la vida, hermano, hermana, no para la muerte. Vamos a leer después, que tengamos tiempito, que ustedes tengan su tiempito. Van a leer, por favor, todo el capítulo 6 de Juan, pero especialmente desde los versículos 24 en adelante, que ahí habla de esta maravilla del cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces, recibir la Eucaristía es como recibir el pasaporte para la resurrección. Y aquí no me deja mentir uno de los últimos santos proclamados por el Papa León. ¿No, Juanito? Es San Carlo Acutis. Aquel adolescente de 15 años, qué barbaridad, cómo los misterios de Dios son grandes. ¿Cómo podemos entender que Dios se haya llevado a este adolescente que estaba haciendo tan grande bien a la humanidad, sobre todo a sus coetáneos, a los adolescentes italianos y europeos, porque con el internet él llegaba a todas partes? Pero así son los misterios de Dios, hermanos, y por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios y el catecismo todos los días, porque el misterio de Dios es inagotable. Yo ya vivo 60 años y no acabo de entender el misterio de Dios. Y las personas que vivirán 80, 90, no acabarán. No es suficiente una vida para entender el misterio de Dios, hermano. Y este misterio tan grande, fíjese, dice, al comulgar nosotros, al recibir el cuerpo de Cristo, estamos ya participando de la resurrección, en cierta medida. Y volviendo a Carlo Acutis, ¿qué decía él? Tiene su frase famosísima: la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Fíjense, hermanos, hermanas, un joven de 15 años nos está enseñando a nosotros ya de más edad. Recibir la Eucaristía, recibir a Cristo en la Eucaristía es nuestra autopista para ir al cielo. Esa es la verdad, y él lo vivió. Dice su historia, ¿no? Ya hay un montón de biografías de Carlo Acutis que siguen saliendo, como es un santito tan nuevo, tan fresco, canonizado por el Papa León hace pocos meses. Dicen que él, cuando era niño, sus papás muy ocupados, su mamita trabajaba, su papito trabajaba, por darle lo mejor, claro que sí, pero es como parecido a lo que pasa también en nuestro país, ¿no? Papá y mamá trabajan, el hijo con la abuelita o con alguien. Este alguien para Carlo Acutis fue una empleadita que tenían ellos y era polaca. Hay mucho inmigrante polaco en Italia. Ellos vivían en Milán.
Hay mucho migrante polaco en Italia porque Polonia es un país más pobre que Italia y van, es como que ahora vienen los venezolanos a Ecuador o nos íbamos los venezolanos, digo, nos íbamos los ecuatorianos antes a Venezuela porque así era antes. Pero bueno, van de un país pobre a un país menos pobre. Esta chica polaca tenía una fe católica muy fuerte. Claro, la fe de Polonia nos dio un papa que va a ser con el tiempo, ya es santo. Yo creo que llegará a ser doctor de la iglesia. Acuérdese de mi Juanito, después de unos años, puede llegar a ser doctor de la iglesia, San Juan Pablo II. Entonces, esta chica polaca tenía una fe tan profunda y cuando le llevaba a Carlito a pie, porque vivían cerca de la escuela, le llevaba a Carlito a la escuela a dejarle, porque ella pasaba con él día y noche. Yo creo que le pagaban unos 2 o 3 sueldos para que esté con él siempre, porque los papás estaban ocupados. Y ella con gusto le cuidaba a este niño, le quería como a su propio hijo. Le lleva a la escuela y le dice, Carlito, espérame un ratito, ya vengo. ¿Qué vas a hacer? Voy a rezar. Llévame contigo. Ah, bueno, vamos. Y le llevaba. O sea, los dos eran católicos, pero Carlos de una familia católica un poquito de nombre nomás, como somos a veces la mayoría. Pero Natasha, creo que era un nombre raro, no sé ni pronunciar, un nombre polaco. Esta chica polaca era católica convencida y le extrañaba a Jesús en la Eucaristía y les pedía permiso a sus patronos, digamos así, a sus jefes, que le den permiso para ir a la misa, aunque ella sabía que ellos son católicos, pero no iban a misa, pues, pero ella sí quería ir a la misa y les pedía permiso y sí, le daban que vaya a la misa. Y su hijito se iba con ella. Él decía, yo quiero recibir eso que ella, lo que ella come, quiero comer, porque Natasha es tan buena, yo quiero ser bueno como ella. Debe ser por lo que come. Era la comunión, ¿ya? Era la reflexión de un niño chiquito. Y le pidió a la mamita, mamita, yo quiero hacer la primera comunión. Y después le preguntaba, y mamita, ¿qué es la Inmaculada Concepción? Mamita, ¿qué es? Capaz que le preguntó, mamita. ¿Qué es la resurrección de los muertos? Entonces la pobre mamá, espérate, y se iba a ver en el internet para contestarle porque no sabía. Le dijo la mamita, padre, al párroco, padre, búsqueme un curso de teología, por favor, porque mi hijo me hace unas preguntas y yo no sé, yo quiero estudiar los misterios de Dios. Entonces ella se puso a estudiar teología. Hermanos que me escuchan, hermanas que me escuchan, si sus hijos le hacen preguntas sobre Dios, póngase a estudiar teología usted también, porque no le hará mal, no nos hace mal a nadie. Entonces esta mamita, ya pues desesperada, le pidió permiso al padre para que comulgue, para que haga la primera comunión, haga la confirmación antes de tiempo. Él todo lo hizo rápido. Y la mamita decía, Dios mío, este chico ama a Dios tanto que este chico cuando ya tenga unos 30 años va a ser cura. Pues no vivió para ser cura. A los 15 años le dio leucemia y una leucemia tan fulminante que después de estar 15 días nomás en el hospital o en la clínica, no sé, cómo tenían recursos, había haber estado en la mejor clínica de Italia, pero el niño falleció. Todo lo que él hizo antes ha quedado plasmado. Él es un amante de la Eucaristía, por eso dijo, y repito, la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Y así fue. Él llegó muy prontito al cielo, a sus 15 años. La mamá dice que le decía al padre, padre, si no hubiera yo empezado a estudiar teología, a ahondar en los misterios de Dios, hubiera maldecido el nombre de Dios ahora que se muere mi hijo, o me hubiera suicidado, o me hubiera divorciado. ¿Qué hubiera pasado conmigo? Pero ahora yo sé que Dios se lleva al cielo a sus seres, o sea, a nuestros seres queridos, cuando su alma está lista para el cielo. Entonces, qué linda reflexión, hermanos. O sea, el alma de Carlos estaba lista para el cielo, por eso se la llevó Dios a los 15 años, aunque nosotros no lo entendamos. Es que, repito, hermanos, ni toda la vida es suficiente para entender los misterios de Dios y los misterios de la voluntad de Dios. ¿Por qué se llevó a este chico que estaba haciendo tanto bien? Se ve que desde el cielo va a ser un bien mayor. Porque Carlo Acutis está vivo. ¿Por qué? Porque está en el cielo. Y entonces los que no están en el cielo están muertos. No, porque Dios se las arreglará para purificarlos y algún día llevarlos a la vida eterna. Así que, mucha fe, hermanos. Cuando muramos, iremos después a la vida eterna. Ese después depende de que si el Señor nos ha purificado en esta vida. ¿Y cómo nos purifica en esta vida? Con enfermedades, con dificultades, con problemas a veces, con la muerte de un ser querido, con sí, un accidente. Esas son purificaciones de Dios.
Esa es forma de purificarnos en esta vida. Y en la vida eterna, ¿cómo? Decían los protestantes de Etiopía. Ya no, pues ya se murió, ¿ya qué? Nada. Es que ahí está el misterio del purgatorio, que muchos hermanos nuestros católicos no creen. Los que ya estudian y son científicos dicen, ¿qué va a existir el purgatorio? Miren, yo les digo, ¿existe o no existe? No lo sé. Pero de que Dios se las arregla para llevarnos al cielo a todos sus hijos, eso yo sí creo. ¿Y cómo? Pues si murió en pecado. Ahí está el misterio. Si ya no avanzó el Señor a purificarnos a las buenas o a las malas en esta vida, con enfermedad, con sufrimientos, con sacrificios, con accidentes, lo que sea, Él se las arreglará para purificarnos después de esta vida. Por eso, si no es del purgatorio, será de otra manera, pero Dios nos purificará hasta que estemos listos para el cielo. Porque tú, hermano, vas a vivir igual que Jesús. Solo que eso no es tan gratuito. Tenemos, como le dijo Jesús al joven rico, cumple los mandamientos. O sea, no es tan fácil ir al cielo, porque somos pecadores. Pero empecemos, como dice San Pablo, vive a plenitud tu día, vive tu fe, haz el bien a tus hermanos y empezarás tu autopista al cielo. ¿Qué más, Juanito? ¿Qué más diremos? Perfecto, muchas gracias, hermanita. Ojalá pues todo el mundo escuche su explicación, escuche sus reflexiones para que nos propongamos eso, llegar Ujú. allá, al cielo. Bien, hermanos, estamos llegando a la parte final de su programa diocesano, Un pueblo que camina. Nuestra invitada de hoy, la hermana Susana Rodríguez, de la comunidad misionera de El Ángel en Carchi, nos ha explicado hasta la saciedad estos numerales. Expresamos nuestro saludo cordial a los radioescucha que nos siguen sábado a sábado a través de Radio Latacunga, a todos los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales, vaya a ellos también un abrazo rompecostillas. Y también pues a la comunidad misionera de El Ángel en Carchi, pues también un saludo muy especial para ellos y para las hermanas marianitas, porque de allá viene nuestra hermana Susana. Bien. Queremos también saludar pues a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, a todas las personas laicas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. No nos queremos despedir sin antes haber escuchado un mensaje final de nuestra invitada. Adelante, hermanita. Gracias, Juanito. Querido hermano, querida hermana, nomás quiero recordarles que Dios no te creó, no nos creó para morir, nos creó para vivir eternamente. El alma es inmortal, aunque nuestro cuerpo se descomponga. La resurrección no es una idea, es una promesa. Está en la palabra de Dios muchísimas veces. Otro, Cristo no solo resucitó Él, sino que nos abrió el camino para nuestra propia resurrección. Nos ha invitado a resucitar con Él. Y otra cosa, sin la resurrección, hermanos, la vida pierde sentido. Porque, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Así que nuestra fe, hermanos, no termina en la tumba. Hemos sido creados para vivir eternamente. Y el alma que tenemos desde nuestra concepción, no desde que nacemos, desde que fuimos concebidos por papá y mamá, esa alma es inmortal. Es un regalo de Dios y tenemos que cuidar esa inmortalidad para poder ser dignos de ir a vivir en el cielo con Él, porque no fuimos creados para el infierno, ni siquiera para el purgatorio, hermanos, que algunos dicen no existe. Bueno, no fuimos creados para medias tintas, fuimos creados para la vida. Entonces lo que tenemos que hacer es creer en Cristo Jesús, confiar en Él y pedirle la gracia para poder vivir este camino que nos espera hasta llegar al cielo. Como dijo Jesús en resumen, cumple los mandamientos, hermano, cumple los mandamientos, hermano. Si hay uno solo de los 10 mandamientos que yo no puedo o usted no puede, ya no podemos llegar al cielo, porque tenemos que ir completamente, recibir ese abrazo del Señor limpios. Y nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. Ahora, que el Señor se las arregla para purificarnos, sí. Por eso, aceptemos de que a veces nos vengan pruebas inexplicables, como la de la mamá de Carlo Acutis, que dijo, se me fue mi hijo a los 15 años.
qué cosa tan inaceptable. Pero ella dijo, ahora que conozco el misterio de Dios, sé que Dios se lo llevó porque el alma de Carlito ya estaba lista para el cielo. Hermanos, cuando muera un ser querido, cuando usted no tiene cómo explicarse eso, que Dios me lo quitó, que ya no cree en Dios, no, hermano. Dios se lo llevó a su papá, a su mamá, a su ser querido, porque ya estaba su almita lista para el cielo. Entonces, es como cortar una florcita para regalársela a Jesús. El alma está lista para el cielo, Dios se la lleva. No es no es por castigo la muerte, no. Es un encuentro con Cristo, solo que a veces es doloroso porque estuvo enfermo, mi ser querido, estuvo con cáncer, Son las maneras misteriosas que tiene el Señor de purificar a mi ser querido. Yo perdí a mi hermano hace 8 meses, mi hermano mayor. No llegó a ser ni abuelito porque su hijo recién se casó, su última hija está en el colegio y su hija mayor, soltera, no se sabe cuándo se casará. No llegó a ser abuelito, pero mi hermano verá a sus nietitos desde el cielo. Y mi hermano le está cuidando a mi sobrinita, que está todavía en el colegio, desde el cielo. Así que, hermanos, no hemos sido creados para la muerte, sino para la vida. Y para ganarnos esa dicha de la vida eterna, vivamos los mandamientos. No se olvide, ese también, ese que te cuesta, ese que me cuesta, ese también. Muchas gracias, Juanito. No viene gratis, ¿no? No viene gratis. Eso sí, hay que esforzarse. Muy Ujú. bien, hermanita, muchas gracias. Gracias, Dios me la bendiga y me la cuide para que siga siempre apoyándonos en este programa. con mucho Amigos y gusto. amigas, esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, a seguir luchando por esa vida eterna, a seguir luchando y que no es gratis, recordemos eso, no es gratis, pero es lo más lindo que podemos tener, la esperanza más grande. Gracias, gracias, hasta la próxima. Gracias, hermanos, hermanas. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, pero apresurémonos. Gracias por venir.